Bueno, ¿están viendo el Power? Sí, se ve el Power. Bueno, entonces yo me voy al Power, los dejo de ver, lo único que les pido es si alguno tiene alguna duda, que en vez de preguntarme por el chat, les voy a pedir que lo pregunten con el micrófono dentro de lo posible. Y si ven que hay algo en el chat, el que tenga micrófono habilitado, que me lo pase. Ya estamos grabando. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el hidrógeno como vector energético. Y a lo largo de la clase de hoy vamos a ver cuáles son los distintos usos, las distintas fuentes de generación, los problemas, las ventajas, las desventajas del hidrógeno, y cómo puede llegar a ser un posible futuro trabajo para ustedes, porque no es poco la posibilidad de generación de hidrógeno en el país y en el mundo. La realidad es que si yo les pregunto a ustedes cómo estamos de hidrógeno, lo más probable es que piensen que en la atmósfera hay una cantidad de hidrógeno altísima, porque uno piensa, hay oxígeno, hay nitrógeno, debe haber muchísimo, no. La cantidad de partes por millón en volumen que hay de hidrógeno es de 5,5. Tendría Nada. que una vacuna. ¿Se Entonces imaginan necesita la por qué? vacuna contra el dengue. Bueno, estamos todos obsesionados con el dengue y no conseguir el off. ¿Se imaginan por qué tenemos tan poca partes por millón de hidrógeno? Ah, ¿en serio? Chicos, hay alguno de los, no sé quién está con la familia hablando, les voy a pedir si se puede mutear esa persona. Ah, pero viste que en la tele te dicen, ¿viste? Que es como que Chicos, se tiene que Me parece que sé quién es, le mando un mensaje. vacunar todo el mundo. Mira, yo tengo alumnos que se fueron a vacunar ¿quién contra el es? dengue. Si no, Me decime parece si que Horacio Hora- es, Horacio Pacho. Horacio. lo silencio. Ah, A ver, Dale. ahí está. Era Horacio nomás. Em, bueno, ¿por qué se imaginan que hay tan pocas partes por millón en la atmósfera? No se les cae. Bueno, yo voy al próximo No, a slide. mí no se me cae una idea. ¿Cómo? No se me cae una idea. Pero en el cosmos, en la estratosfera, el 90% es hidrógeno. Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Se acuerdan algo de la tabla periódica? ¿Cómo estaba ubicado en la tabla periódica? Y Es estaba el primer primero. elemento. Es el primer elemento de la tabla periódica, es el que menos masa tiene, y al tener menos masa es el que menos atracción gravitatoria está sujeto. Por lo tanto, el hidrógeno que está libre no se combina sin un catalizador o sin una descarga eléctrica para formar agua, por ejemplo, o para formar algún otro compuesto como son los hidruros, sino que en realidad se escapa, lo perdemos de la atmósfera. Entonces, directamente se pierde, se ventea. Entonces, esa es la razón por qué hay tan poca concentración de hidrógeno en nuestra atmósfera. Pero la realidad es que el hidrógeno como fuente de energía es altísima. En realidad, el proceso de fusión nuclear, ¿escucharon hablar de la fusión nuclear? Sí, ¿Y qué diferencia hay entre la fusión y la fisión? La fusión no junta núcleos y la fisión los parte. Claro, la fusión lo que hace, que es lo que pasa en el Sol, toma átomos de hidrógeno, consigue unirlos para generar deuterio, generando una cantidad de energía altísima. Imagínate que ese es el combustible del Sol.
De hecho, hay un proyecto que se denomina Proyecto ITER, que a nivel laboratorio se está generando energía a través de la fusión. La cantidad de energía que se genera es altísima, pero el costo es 10 veces más alto. O sea, hasta ahora no es rentable. ¿Cuál es la gran ventaja de la fusión nuclear? Es que no tenemos desechos radioactivos. La fisión nuclear toma macroátomos, por decirlo de alguna manera, átomos de gran magnitud, como son los átomos de uranio, se bombardean con protones, con partículas subatómicas, se rompe y a partir de ahí es donde generó la energía. Pero es una posible fuente de generación, que en este momento está solamente en investigación. Em, la realidad es que nosotros si lo encontramos el hidrógeno lo vamos a encontrar siempre combinado. Uno de los lugares en donde más lo vamos a encontrar combinado es en el petróleo. En cantidad de átomos es importante la cantidad de átomos de hidrógeno que tiene el petróleo, en el gas, en el carbón, en el agua. Todos los alcoholes, inclusive los divertidos, también tienen los compuestos orgánicos. Pero ya les dije, la cantidad que tenemos está entre 5,5 y una parte por millón en volumen en la atmósfera. Y tiende a escaparse de la atmósfera por esa razón. Lo mismo pasa con el helio, ¿eh? Bueno, esto es lo que habíamos hablado hace un rato. Es el elemento más pequeño, tiene un solo electrón que está orbitando alrededor del núcleo. Cuando lo encontramos en forma de gas, es incoloro, inodoro, es insípido, pero es terriblemente inflamable. Y ahora dentro de un rato vamos a ver, cuando yo les digo es terriblemente inflamable, ¿a qué me refiero? El punto de fusión del hidrógeno es menos 259 grados centígrados y ebulle a menos 253. Y el punto de inflamabilidad, o sea, la temperatura a la cual se puede producir la inflamabilidad del hidrógeno es menos 18 grados centígrados. O sea que es un elemento para trabajarlo con cuidado. Entonces vamos a ver el poder calorífico en megajoule por kilogramos y fíjense que el lignito, el carbón vegetal, el etanol, la nafta, el metano, y cuando hablamos de metano, recuerden que el mayor porcentaje del gas que consumimos en los hogares, ya sea en forma de garrafa o en forma el gas que fluye por tuberías, el mayor porcentaje es metano, comparado con el poder calorífico del hidrógeno, es muchísimo más alto en el hidrógeno. Y entonces, ¿por qué no lo usamos? Sería la pregunta. A ver, ¿qué les parece? Es imposible casi mantenerlo contenido. Esa es una de las razones. La otra de las razones, yo les hice una trampa. Porque fíjense que yo les estoy dando megajoules por kilogramo, no por volumen. Entonces, juntar un kilogramo de hidrógeno hay que ver cómo lo tenemos que almacenar el hidrógeno y eso es una de las cosas que vamos a ver en el día de hoy. A grandes rasgos, si bien ahora surgió hidrógeno rosa, hidrógeno gris y todo lo demás, pero grandes rasgos a nivel energías renovables, uno habla del hidrógeno gris, que es el que surge a partir de procesos de reformado, que en un rato vamos a verlos rápidamente, y la idea es ver las ecuaciones químicas, pero no que no se las aprendan, en donde puedo obtener biometano, lo reformo, genero dióxido de carbono, o sea que contamino, pero también genero hidrógeno. Tengo la posibilidad de a partir de biometano, de biomasa o de gas natural, que ya no es lo mismo que surgir a partir del reformado de carbón, también hacer una gasificación y obtener lo que se denomina hidrógeno celeste, y lo que más nos interesa a nosotros es el hidrógeno verde. ¿Cuál
es la fuente del hidrógeno verde, a partir del agua, por electrólisis vamos a obtener oxígeno por un lado e hidrógeno por el otro. ¿Cuál es la gran desventaja? Necesitamos energía. Y esa energía, para que el hidrógeno sea verde, tiene que provenir de fuentes renovables. Si no, estaríamos jugando al solitario y haciéndonos trampa a nosotros mismos. Pero la gran ventaja es que los usos del hidrógeno pueden ser desde utilizarlo como combustible para cualquier vehículo, para la industria química. Puedo almacenar y obviamente obtener energía. Puedo importarlo y exportarlo. O sea, los usos son realmente muy interesantes. Entonces, dentro de los menos contaminantes, fíjense que tenemos a partir de los recursos fósiles, que puede ser el carbón, el gas natural, el petróleo, tanto por reformado o gasificación o craqueo. Craqueo es romper grandes moléculas en pequeñas partes y ahí se libera hidrógeno, obtengo hidrógeno azul, o a partir de la electricidad hago un proceso de electrólisis, también obtengo hidrógeno azul, pero lo que más nos interesa es lo que figura a la derecha del slide, en donde a partir del biocombustible, por un proceso que se llama reforming o reformado, o a partir de la biomasa por un proceso que se llama gasificación, o a partir de cualquier energía solar o eólica, aplicarla en lo que es electrólisis y obtener el hidrógeno verde. Y ya hablamos de las fuentes, esta es una recopilación, y fíjense que el suministro podría venir desde el carbón, pasando por el gas natural, cualquier fuente de energías renovables, energía nuclear, en donde en el caso de las renovables deberíamos pasar por un proceso de electrólisis y puedo obtener hidrógeno, y una vez que obtengo hidrógeno lo puedo aplicar directamente en un motor de combustión interna, lo puedo aplicar en turbinas de motores o procesos de síntesis. Cuando hablamos, los químicos, cuando hablamos de síntesis, estamos hablando de a partir de dos materias primas conseguimos un producto. Un proceso de síntesis es, por ejemplo, conseguir poliestireno, cuando uno habla de síntesis es lo que queremos decir es exactamente eso. Pero también puedo utilizar lo que se llama pilas de combustible, que esto lo vamos a desarrollar hoy, que son las pilas de combustibles, que se puede utilizar justamente en el transporte, obviamente, se puede utilizar en forma comercial, residencial y obviamente en la generación eléctrica. ¿Cómo funcionaría? Hola, Mateo, no, relaja. Y esto es lo que estábamos hablando hace un rato. Ustedes tienen la generación, ya sea eólica, pasamos por un electrolizador que necesita agua y se va a alimentar con esta energía limpia que generamos en forma eólica o en forma solar. Tenemos un proceso de electrólisis, después vamos a ver que hay distintos procesos de electrólisis. En el electrólisis lo que consigo es romper la molécula del agua y por un lado obtener hidrógeno y por el otro lado obtener oxígeno, ambos combustibles y ambos explosivos, o sea hay que ser muy cuidadoso cuando se hace ese proceso. Se almacena, que puede almacenarse en estado líquido, en estado gaseoso, y se puede transportar a uso doméstico, a uso industrial, a cualquier tipo de uso. Bueno, ya hablamos de la diferencia y la importancia del hidrógeno y que el hidrógeno azul o celeste reemplaza el hidrógeno gris, que es el que se obtiene a partir de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque esencialmente estamos generamos por un lado hidrógeno, que es un vector energético, pero también estamos generando
un porcentaje de monóxido y de dióxido de carbono, entre otras cosas. O sea, si estamos quemando en el peor de los casos carbón, podemos estar quemando carbón y generamos monóxido de carbono si la combustión no es completa, dióxido de carbono si es completa, es difícil. Y también depende del tipo de carbón, podemos llegar a estar generando ácido nítrico, en realidad óxido nitroso y óxido nítrico, que cuando se mezclan con el agua dan ácido nítrico, que son eso, lo mismo que pasa con el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, que mezclado con agua da ácido sulfúrico, que son los responsables de lo que se conoce como lluvia ácida. Nada más que como para reforzarlo, pero no para que se lo aprendan de memoria, el proceso de electrólisis, dijimos que es la separación del agua en hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso lo vamos a obtener en forma molecular, por eso se pone hidrógeno 2. Está dos átomos que están unidos entre sí y oxígeno gaseoso. En el anión se obtiene el oxígeno. En el catión, que es donde se produce la oxidación, se obtiene el hidrógeno y para eso vamos a necesitar alimentarlo con una fuente de corriente continua. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto, Sí, sí. profe. Sí, Mónica, Sí. perfecto. Ok. Y las aplicaciones dijimos que puede ser el transporte, puede ser la industria y puede ser el almacenamiento de la energía. Vamos por los beneficios. Obviamente, si utilizamos hidrógeno, uno de los grandes beneficios es que no vamos a tener emisiones de efecto invernadero, o sea, no vamos a tener dióxido de carbono, monóxido de carbono, no vamos a tener smog, no vamos a tener lluvia ácida, estamos diversificando las fuentes de energía y, que no es menor, es una nueva fuente de generación de empleo de futuros ingenieros, que no está mal. ¿Cuál es el desafío en el cual estamos hoy parados? Hoy los costos de producción son elevados. Sobre el final de la clase vamos a ver hacia dónde se apunta y cuál sería el costo que se está proyectando a corto plazo. El otro desafío, y ustedes lo dijeron, el tema del almacenamiento y la distribución no es sencillo. ¿Por qué? Porque uno lo primero que piensa es, si yo tengo que almacenar GNC, lo almaceno en un tanque que tiene determinado espesor y no tengo más problemas. El problema y el tanque de GNC, ¿de qué está hecho? ¿No es de chapas inoxidables? No tengo ni idea, ¿eh? Este en general es de chapa de acero, de un Ah, ok. determinado espesor, al cual se le hace una prueba hidráulica eh, y nada más. El problema es que el hidrógeno es tan pequeñito que atraviesa el acero. No solamente lo atraviesa, sino que lo fragiliza. Entonces, tiene que estar almacenado, en el caso de ser gaseoso. Hay otras maneras de almacenarlo, que es, por ejemplo, mezclarlo con sales y obtenerlo en forma de hidruros. Si estuviera almacenado en forma gaseosa o comprimido en forma líquida, tiene que estar almacenado en tanques que son multicapas. El futuro del hidrógeno, entonces, implica que va a ir de la mano de lo que es investigación y desarrollo. Hay distintas universidades que están trabajando. Una de las universidades donde estoy trabajando yo está trabajando en una celda PEM, que es una celda que genera hidrógeno, y la particularidad que tiene esta celda PEM es que genera hidrógeno a presión, pero también vamos a necesitar regulaciones desde el punto de vista gubernamental y políticas favorables para que se fomente la aplicación. Y
en la Argentina ya hay una política que tiende a la utilización del hidrógeno y de hecho en todo lo que es Patagonia se está utilizando en forma, digamos, se está subvencionando para hacer distintos proyectos. Y aunque les parezca mentira, uno habla del hidrógeno y parece que estuviera hablando de algo del futuro. Sin embargo, este es el primer auto hidrógeno, en donde el hidrógeno se almacenaba, yo estaba por señalar con el láser y ustedes no lo van a ver, se almacenaba en esta vejiga, en realidad, era una especie de globo y por un proceso de combustión interna se obtenía el transporte de este bicharraco que era el primer auto de hidrógeno, que es nada más que de 1807. ¿Cuánto puede rendir un vaso de agua transformado en hidrógeno? Si este auto tiene una celda de combustible, con un vaso de agua podemos recorrer un promedio de 2 kilómetros. No es poco. Y vamos a ver qué es una celda de combustible. Más adelante vamos a volver a hablar de baterías y vamos a volver a hablar de las celdas de combustible, pero muy por arriba porque vamos a centrarnos en otro tipo de baterías. No es ni más ni menos que un dispositivo que tiene tanto un cátodo como un ánodo, un electrolito entre medio del cátodo y el ánodo, en donde ingresa oxígeno, ingresa hidrógeno, se genera gran cantidad de calor y este es uno de los grandes problemas que tiene la aplicación. Yo en el ánodo y en el cátodo consigo que se rompa la molécula de hidrógeno y se generen dos protones y entonces el electrón que se despide pasa por la carga y lo utilizo como energía. Y la gran ventaja que tengo es que obtengo como gas de escape de mi vehículo, en lugar de tener lo que uno respira diariamente, agua. Entonces es interesante. Em, yo creo que hacia ahí va la producción futura de los distintos medios de transporte y de generación de energía. ¿Qué ventaja tiene? Obviamente son más eficientes que las baterías y los combustibles fósiles en función de la unidad de peso de volumen. Los puedo utilizar para vehículos eléctricos, inclusive hasta para aviones. Y, como hablamos hace un rato, no contaminamos, o sea, no generamos gases de efecto invernadero y no daño la atmósfera. Y ahora vienen las contras, o sea, todo color de rosa en la vida no es. Y las contras es que no son tan potentes como los motores de combustión interna, por lo tanto se requiere un espacio muy importante para viajes largos. Cuando hablamos de un espacio muy importante, imagínense que para ir hasta Mar del Plata con un auto a hidrógeno necesitaríamos el lugar para la persona que maneja y todo el resto tendría que ser un tanque de hidrógeno. Y el otro problema es que las celdas de combustible de hidrógeno son terriblemente costosas porque llevan un catalizador y el catalizador en general es platino o cualquier otro metal precioso que no es descartable. Hay tres tipos de celdas de combustible. Las membranas de intercambio de protones, que comúnmente se conocen como PEM-FC, que utilizan combustible para producir electricidad y son las más comunes y son las primeras que se desarrollan y fueron reemplazadas por las membranas PEM, en donde tienen el electrolito en forma de polímero
ahí es donde se da el intercambio tanto de protones como de electrones, tienen una densidad energética más alta que las anteriores, se pueden fabricar de distintas maneras y ya se están utilizando para distintos dispositivos móviles como computadoras y teléfonos, y tenemos las megas baterías que también utilizan intercambio de protones, pero en este caso lo usan como al hidrógeno como fuente de combustible y aparte tienen una solución de un electrolito alcalino. ¿Se acuerdan los que eran? ¿Todo el mundo se acuerda de lo que es un electrolito? Empecemos por ahí. Sí, era. No quiero pifiarle, pero creo que era el electrolito, era la sal disuelta en agua, que le llamaban Es, el electrolito. es cualquier, digamos, un electrolito puede ser una sal o un ácido disuelto en agua, exactamente. Al tener un ion que pueda transmitir carga, que puede ser alcalino o ácido, en este caso es alcalino, facilita la migración de corriente. Y en este caso, obviamente se consiguen densidades de corrientes más altas, pero se generan cantidades de calor más altas. Por lo tanto, por hoy, la vida útil de estas baterías son más, es corta. Em, Supongamos, y se utilizan, y de hecho desde el 2003 se hicieron los primeros ensayos en Europa utilizándolo, sobre el final vamos a ver fotos, en automóviles, no, autobuses. Em, Celdas de combustible o hidrógeno directamente. El problema es que cuando se utilizan celdas de combustible se produce mucho calor. Y ustedes, mejor que yo, como ingenieros mecánicos, me pueden decir qué problema genera mucho calor cerca del motor. ¿Es Y más adecuado? que nada el estrés térmico. Exactamente. Por lo tanto, vamos a necesitar un sistema de refrigeración que de alguna manera ingrese al motor para evitar justamente disipar energía en el hecho de enfriar el aire cuando el aire ingresa al motor. Hay otra posibilidad que es la típica y es utilizar el agua o el agua con algún aditivo como puede ser un glicol para hacer un proceso de refrigeración. Pero digamos que el punto débil de las celdas de combustible, tanto para vehículos como para cualquier otro uso, es justamente la gran cantidad de calor generada. Y acá esta es la mejor manera de entender cómo funciona una celda PEM. Vamos a esperar que vuelva a empezar. Entra en el hidrógeno, pasa por el catalizador. Fíjense que se rompe la molécula de hidrógeno, ahora esperamos otro hidrógeno. Se rompe, se producen protones, los electrones pasan por la carga y lo utilizo. Y por el otro lado entra el oxígeno desde el aire, que también se cataliza y se rompe de manera tal de poder unirse al protón que está en la membrana PEM y generó agua. Y entonces eh, mis gases, por decirlo de alguna manera, que no va a ser gases, mi escape va a liberar agua en forma de vapor, pero va a liberar agua, para lo cual es terriblemente amigable con el medio ambiente. Bueno, yo les voy a contar, esta es la parte linda de la historia, les voy a contar, cuando nosotros con José Luis nos dieron esta materia, la persona que nos dio esta materia era justamente quien estaba desarrollando este tema en el Balseiro, y su gran miedo, lo que decía es, estamos rompiendo agua para generar hidrógeno. El hidrógeno es difícil de contener, que fue lo que dijeron ustedes. Las pérdidas son muy altas y si llego a tener venteo de hidrógeno,
se me escapa de la atmósfera. No sea cosa que por generar un combustible que suponemos que es amigable con el medio ambiente, nos quedemos sin agua. Y ahí los perjudicados primeros somos nosotros, que necesitamos agua para vivir. O sea que hay que ser muy cuidadoso en el almacenamiento y en la detección del hidrógeno. De hecho, hay detectores especiales justamente para detectar las pérdidas de hidrógeno y evitar que ese hidrógeno se ventee a la atmósfera, perdón, a la estratosfera. Y acá tenemos un sistema aplicado a un vehículo. Lo que tenemos acá abajo es la celda PEM, que genera el hidrógeno, se almacena en los tanques en la parte posterior y con el hidrógeno combustible se inyectan genero electricidad y tengo un vehículo eléctrico. Y ahora hablemos del transporte y del almacenamiento. Si yo quiero tener hidrógeno gaseoso, lo tengo que almacenar entre 400 y 900 bars, que no es una presión descartable. Si yo quisiera tener hidrógeno líquido, lo voy a tener que enfriar a temperatura de por lo menos menos 250 grados centígrados y mantenerlo a 200 grados, menos 250 grados centígrados. Si tengo una pérdida de hidrógeno líquido, el hidrógeno se evapora y lo pierdo. Y cada litro de hidrógeno líquido que pierdo equivale a 800 litros de hidrógeno gas. Y por eso yo les dije cuando les mostraba el poder calorífico que yo les había hecho una trampa. Yo hablaba de kilos y fíjense lo que implica a nivel volumen. El otro gran problema que tenemos es, ¿qué pasa cuando alguno de ustedes tiene auto a gas? No, pero No. conozco. Bueno, cuando vos vas a cargar gas, te hacen bajar del auto justamente para evitar que no haya ningún tipo de chispa, ni te piden que no uses el celular y toda la historieta. ¿Por qué? Por la posibilidad de autoignición. Para que se dé la autoignición del gas natural, que principalmente es metano, tenés que estar en un rango de concentración de volumen entre el 5 y el 15% de volumen de metano. O sea, estamos hablando de un rango relativamente acotado. En el caso del hidrógeno, la probabilidad de inflamabilidad está entre el 4 y el 95% en el aire. Entonces, es un gas para manejarlo con muchísimo cuidado. Y los tanques, como les decía, son multicapa, o sea, tienen capas de aluminio, de acero inoxidable, de fibra de vidrio, de fibra de carbono. O sea, no alcanzan con inclusive todo lo que es fibra de vidrio y fibra de carbono. ¿Ustedes hicieron materiales compuestos ya? Creo que no. Bueno, uno, sobre todo la fibra de vidrio, le coloca una matriz, que es el polímero que está utilizando, y le coloca una malla, como pasa con el hormigón. Depende de para qué querés el hormigón. Si vas a hacer una columna, lo pones de determinada manera. Si vas a hacer un piso, lo pones de determinada manera. Bueno, en el caso de la fibra de vidrio, vos la vas poniendo cruzado para aumentar para hacerlo lo más isotrópico posible. Bueno, acá pasa lo mismo, con la fibra de carbono pasa exactamente lo mismo. Entonces, l- hacer un tanque que contenga hidrógeno implica, desde el punto de vista tecnológico, un desafío mucho más importante que hacer un tanque para contener GNC. Y estas son fotos de el Zeppelin, porque en lugares cerrados, obviamente tenemos que tener cuidado, porque entre el 5 y el 95% se puede producir una autoignición
con alguien que tenga zapatos de suela caminando en un piso de cemento. En lugares abiertos, la gran ventaja que tiene es que se ventea, pero estoy perdiendo el combustible. Bueno, ya hablamos del almacenamiento. Acá está lo mismo que hablamos antes. El punto de ebullición del hidrógeno es menos 161 grados centígrados, entonces ahí podría almacenarlo en forma líquida. Y otro de los almacenamientos que no lo menciono, acabo de darme cuenta que no lo tengo en este Power, se los voy a agregar antes de subirlo, es mezclarlo con sales y entonces consigo hidruros con determinadas sales y puedo obtenerlo. ¿Cómo puedo obtener el hidrógeno entonces de, por ejemplo, distintos productos? Por lo que se denomina reforming o proceso de reformado. El proceso de reformado es, lo someto a altas temperaturas, pero si parto de combustibles fósiles, tengo el efecto invernadero. Pero desde fuentes no contaminables dijimos que es la electrólisis del agua o puedo partir de etanol también. En vez de electrolizar agua, y eso es más interesante, puedo obtener etanol. El etanol acuérdense, no, todavía no vimos biomasa con ustedes, pero vamos a ver que yo puedo obtener por fermentación de granos etanol y a partir del etanol puedo obtener por reforming hidrógeno y entonces sería una fuente no tan contaminante como lo que es por el reforming de gas natural a alta temperatura. Nada más que para que lo sepan, no se los vamos a pedir, quédense tranquilos, pero para que vean cuáles son si yo mezclo vapor de agua y metanol, a temperaturas entre 250 y 300 grados centígrados, tengo una mezcla de ambos gases, o sea, tanto el agua como el metanol a esa temperatura son gases y con un catalizador, que en general es cobre y zinc, obtengo hidrógeno, monóxido y dióxido. El monóxido y el dióxido a mí particularmente no me gusta porque son gases de efecto invernadero. Yo sí puedo con un catalizador transformar todo lo que es monóxido de carbono en dióxido de carbono y con una columna de absorción absorber ese dióxido de carbono y no ventearlo a la atmósfera. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Pero también puedo tenerlo con celdas de metanol. Dijimos, en vez de una celda PEM, una celda de metanol. Esta molécula que vemos acá es un alcohol, es el alcohol más chico que es metanol, que con agua puedo obtener dióxido de carbono, más protones, más electrones, que implica electricidad. Y en el cátodo, el protón más oxígeno más los electrones me generan agua. O sea, la reacción global es la suma de las dos reacciones. Metanol más oxígeno me genera dióxido de carbono, más agua, más energía. ¿Qué pasa en la Argentina? Hay una ley de promoción de generación de hidrógeno verde a partir del 2006 y hay distintos planes y de hecho doy fe, no puedo dar la fuente por razones de confidencialidad, que provincias como Chubut en este momento están trabajando en plantas de generación de hidrógeno verde. Em, Obviamente, si se está trabajando en esto es porque se está buscando liderar por ese lado, porque podríamos exportar no solamente gas, sino que podríamos exportar hidrógeno azul. Y nosotros tenemos materia gris, pero no precisamente hidrógeno azul.
hidrógeno gris, sino materia gris, tenemos profesionales que están totalmente capacitados y tenemos la posibilidad de generar ese producto. Hoy la realidad es que el 57% de la energía que se consume es gas natural, pero nosotros podríamos generar hidrógeno azul porque estamos consumiendo 400.000 toneladas por año de hidrógeno gris. Eh, ¿En qué se consumen esas 400.000 toneladas de hidrógeno gris? ¿Qué les parece? ¿Cómo, No se me perdón? ocurre nada. ¿En qué se consume el hidrógeno gris que se está generando? En la industria química. Ah, En la industria química. Los químicos usamos hidrógeno para un montón de procesos. Solamente pensando en el petróleo, uno, o en la industria alimenticia, el aceite hidrogenado. El aceite hidrogenado es porque en algún lado del proceso productivo le agregaron hidrógeno. La margarina es una grasa hidrogenada. Nosotros tenemos posibilidades de generar hidrógeno sin ningún tipo de problema en el norte del país, en donde tenemos, como vieron con José Luis, podríamos estar obteniendo 2.800 kilowatts por hora por metro cúbico anual. Y aunque les parezca mentira, en la Patagonia también vieron que la generación solar es altísima, pero también tenemos fuertes vientos, entonces tendríamos la posibilidad de no solo el recurso solar, sino también el recurso eólico. ¿Cuál es la proyección del consumo de hidrógeno? Y esto está estimado por la Secretaría de Industria de la Argentina. Fíjense que la proyección es de un crecimiento muy importante, en donde tendríamos consumo 63 toneladas en el 2050 de electricidad, 154 en transporte, 112 en la industria y energía, 77 en usos residenciales. Supongamos que hay 63 toneladas destinadas a nuevos usos. El uso existente actual es, en el 2018 era de 74 toneladas. Tenemos la posibilidad de exportar, para lo cual la idea es que esto sea un paradigma y una agenda, pensando un proyecto a gran escala, que se tendría que planificar, y ya les repito, en Chubut se está planificando. Hay una agenda 2030 de hidrógeno. De hecho, José Luis estuvo trabajando en este proyecto en la Cámara de Diputados. La empresa ITEC está liderando una iniciativa con 40 empresas líderes que conforman lo que se llama el consorcio H2AR, que son empresas que están trabajando con el objetivo de descarbonizar la generación energética. Y tienen filiales en general, son multinacionales, ¿no? En los últimos años se produjeron 2,7 metros cúbicos en Chubut, aproximadamente a 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Para tener una idea de qué implica esos 2,7 metros cúbicos que produjeron en Chubut, eso permitiría a 10 colectivos dar 7 vueltas en alrededor del mundo a la altura del Ecuador. Y desde los costos, el hidrógeno gris se mantiene entre el 2019 y las proyecciones al 2050 en un rango de 0,9 a 1,5 dólares por kilogramo. El hidrógeno azul
En el 2019 estaba entre 1,4 y 2,5 y tiene un techo de 2,5, pero va bajando el piso. En el 2050 se supone que estaría en el orden de 1,2 dólares por kilogramo. Y el hidrógeno verde, que es el que nos interesa a nosotros, fíjense que el costo en el 2019 era de 2,5, 4,5 dólares por kilogramo y se proyecta que para el 2050 va a estar entre 0,8 y 2 dólares por kilogramo. Entonces, se nota un decrecimiento muy interesante. ¿Por qué? Porque se está haciendo procesos que son más eficientes, por lo cual empieza a ser competitivo ya a partir de, en el 2030 no tanto, pero a partir del 2050 se supone que va a ser totalmente competitivo. Eh, ¿Qué pasa si se desarrolla toda la cadena de producción de hidrógeno desde el punto de vista de supply chain? Se estima que se necesitarían 50.000 empleos, y cuando hablamos de 50.000 empleos estamos hablando que el porcentaje, el 80% de esos empleos son empleos de calidad, o sea, estamos hablando de técnicos e ingenieros para arriba. Se podrían conseguir 15.000 millones de dólares por exportaciones en el 2050. Se podría utilizarse el combustible en transporte pesado, hidrógeno en el transporte marítimo, en la aviación en el día de futuro, inclusive en la actividad domiciliaria. De hecho, hoy estaba mirando, basta, estaba mirando el basta no es para ustedes, chicos, no sé si escuchan a mi perra que está ladrándole al regador. Em, estaba viendo justamente una ingeniera en Alemania que está trabajando justamente en la generación de pequeñas celdas PEM que se pudieran aplicar a nivel domiciliario como para que lo pudiera usar cualquier persona. Por ejemplo, ella decía en una carnicería para generar energía y no pensar en megaplantas. Pero también tenemos la posibilidad de explorar eh, hidrógeno en lugar de GNC y exportarlo, ¿no? Hoy la realidad es que desde el punto de vista emisiones, el sector energético es el que se lleva las de ganar a nivel mundo. Fíjense que de la energía, las emisiones representan el 70,4%. América Latina estamos más subdesarrollados y estamos en el 45%. Agricultura y ganadería, obviamente América Latina, que tiene mayor potencial ganadero, es prácticamente el doble que el resto del mundo. Procesos industriales, estamos parejos. La utilización en el suelo y la silvicultura. En el suelo se utiliza en forma de urea. ¿Escucharon hablar de la urea? Sí. Bueno, la urea, bueno, ustedes lo escucharon hablar porque lo escucharon como aditivo para los combustibles. Pero la urea se obtiene por síntesis a partir del nitrógeno y justamente del hidrógeno. Es una molécula de un átomo de nitrógeno, tres átomos de hidrógeno, y es uno de los principales componentes de los fertilizantes. Y en la trata de residuos, obviamente América Latina tiene una tasa más importante en cuanto a las emisiones a nivel global. Desde el punto de vista comparativa, en el desarrollo argentino y en la cadena de valor, el gas natural no convencional. ¿Cuál es la fuente de gas natural no convencional que tenemos en la Argentina? Y no convencional es el biogás, ¿o no? No, vaca muerta.
Vaca Muerta es la Claro. segunda Mm. mayor reserva del mundo. ¿Cuál es la contra? Que para obtener ese gas natural no convencional o shale gas es justamente que se utiliza gran cantidad de agua. Tenemos una extensa red de gasoductos que se está extendiendo. Tenemos biomasa que nos daría la posibilidad de tener materia prima para generar etanol. Tenemos biocombustibles. Tenemos una red de proveedores de GNC que podrían utilizarse para también distribuir hidrógeno y tenemos el CONICET, el INVAP y obviamente las universidades públicas y bueno, en un día muy particular antes de una marcha por las universidades públicas, ¿no? Entonces, cuando yo quiero producir hidrógeno verde, tengo que ingresar con agua, pero no me sirve el agua de un río o el agua de una canilla, sino que ese agua la tengo que acondicionar, o sea, la tengo que tratar, la tengo que purificar de cualquier tipo de electrolito. Le hago a partir de, o sea, este acondicionamiento implica que le voy a tener que inyectar energía y voy a obtener un agua residual que va a estar con una alta concentración de muchísimos electrolitos. Cuando estamos hablando, a ver, para que se den una idea, en San Luis, nosotros acá en Buenos Aires, ¿cómo se mide la calidad del agua desde el punto de vista de cantidad de electrolitos? Se miden los electrolitos en microsiemens. Se pone un conductímetro y se mide la conductividad del agua. Nosotros acá en Buenos Aires estamos en el orden de 4.000, entre 200 y 400 microsiemens. Depende de dónde se mida, pero estamos hablando en general en Capital y GBA. Si yo quiero tratar esa agua, ¿qué es lo que pasa cuando uno compra agua mineral o desmineralizada? Hay distintos procesos, hay columnas de resinas de intercambio que capturan esos metales, digamos, esos no metales, esos iones metálicos, y obtengo agua pura por un lado, que es la mayoría, y tengo un agua muy concentrada en esos electrolitos. Otra alternativa es hacer un acondicionamiento por un proceso que se llama ósmosis inversa. Pero les decía, acá en Buenos Aires estamos entre 200 y 400 microsiemens. En San Luis están en entre 4.000 y 5.000 microsiemens. O sea, cuando yo tuve que hacer el acondicionamiento de agua para la planta de pintura de San Luis, el agua residual iba a grandes piletones en donde se secaba para obtener sal que se embolsaba y se hacía a disposición final. Y eso implicó una inyección de energía eléctrica. Y después de condicionar el agua, le hago un proceso de electrólisis, para lo cual le tengo que volver a inyectar energía eléctrica en forma de corriente continua. Y después de eso tengo que evaluar el porcentaje de gases, porque si yo lo estaría tratando con gases, empezaría a tener, aparte de hidrógeno, tendría hidrógeno contaminado y estaría sobre todo evacuando. ¿Vieron cuando en la mayoría de las casas hay un mito urbano que dicen que uno cuando deja un vaso con agua y ahí entra alguien con mala onda se llena de burbujitas? ¿Lo escucharon? Sí, sí. Sí, Bueno, las burbujitas del agua no tienen que ver con la mala onda de la pobre persona que entró, sino que en realidad el agua tiene dentro oxígeno, aire. Y entonces si se eleva un poquitito la temperatura del ambiente en donde uno está, empiezan a aparecer esas burbujas que principalmente es nitrógeno y oxígeno. Entonces lo tengo que gasificar para obtener el hidrógeno puro. Y tengo tres formas de hacer electrólisis. Una es la electrólisis alcalina, agua con alguna sal.
Es la tecnología más madura y más vieja. Y cuando les estoy hablando de vieja, les estoy hablando, no estoy hablando de mi época, estoy hablando de mucho antes, por las dudas, lo aclaro. Es la más desarrollada, es la que tiene menor costo de inversión, pero la densidad de corriente que obtengo es baja y la tasa de producción es muy baja, o sea, la capacidad de producción es muy baja y los sistemas de purificación que requieren son muy complejos. O tengo electrólisis con membrana de intercambio de protones, como vimos en la celda PEM, en donde la electrólisis, en vez de hacerse en un medio acuoso, se hace con una membrana en donde se intercambian los protones. Es mucho más eficiente, pero los costos de inversión obviamente son más altos y va a depender de las materias primas, pero también voy a necesitar catalizadores, como hablamos hace un rato, de los metales preciosos. Y el último es electrólisis a alta temperatura, que está en desarrollo, se conoce como SOEC, es el que tiene mejor eficiencia, pero no está implementado a nivel nada más que laboratorio. En cualquiera de los tres casos, yo voy a tener hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Y no hay problema, porque el oxígeno lo venteo y no voy a tener ningún tipo de problema de contaminación al medio ambiente. Sí tengo que tener mucho cuidado porque el oxígeno es explosivo, o sea, voy a tener que ventearlo con determinadas características. O lo puedo utilizar en procesos químicos, ¿no? Em, Desde el punto de vista de la producción de oxígeno verde, donde utilizo como materia prima el agua, se estima que por cada tonelada de hidrógeno se necesitan 10 toneladas de agua y se producen 8 toneladas de oxígeno. Eso es por una cuestión estequiométrica. Em, Y obviamente, teniendo en cuenta que yo el agua la tengo que purificar antes de ingresarlo en el electrolizador, yo voy a obtener por cada 10 toneladas de agua, 2 toneladas de agua con alta concentración salina, que voy a tener que purificarla o voy a tener que mandarla a disposición final y dejarla evaporar para después retirar las sales. Entonces, el proceso de lo que habla es que en realidad estarían requiriendo, pues, según la gente de la Asociación Chilena de Hidrógeno, 0,6 de uso de agua a nivel nacional para utilizar el equivalente de todo el diésel, de todo el gas natural, de todo el gas licuado y toda la gasolina que se consume en Chile. Esto a nivel anual. Lo cual no es poco, pero hay que evaluarlo en forma estratégica, porque todos sabemos que al principio uno es muy cuidadoso y después los intereses comerciales pueden primar sobre los intereses medioambientales. Em, ¿Qué proyectos tenemos? Me fui porque quise... ¿Ustedes dejaron de ver? No. Los precios están bajando. O sea, ya la Green Hydrogen Catapult, o como se diga, es la que está a partir del 2020 proyectando esto. Hay una coalición en Arabia Saudita, que es la ACWA. En Australia está la CWP. Hay un fabricante chino que utiliza turbinas eólicas. Hay un fabricante noruego que apunta a que la industria utilice el doble de lo que está utilizando actualmente en los próximos 5 años y se supone y se estima, por lo que vimos hace un rato, que el costo del hidrógeno verde va a estar en menos de $2 por kilogramo.
que ahí sería totalmente competitivo con el hidrógeno verde. ¿Y quiénes son los líderes hoy? Y el último que les voy a dar, se me parte el corazón, chicos. Uno de los líderes es Australia, que en este momento tiene propuesta para construir 5 megaproyectos utilizando energía eólica y solar. El más grande, para que se den una idea, está en Australia Occidental y piensan utilizar plantas con electrolizadores de 14 gigawatts y es un proyecto que va a salir 36 millones de dólares y se estima que va a estar funcionando operativo para el 2027 o 2028. Los Países Bajos, en donde Shell, no sé si le suena Shell, está apuntando justamente a generar hidrógeno a partir de su división Nord H2 en el puerto de Ems y está a punto de construir electrolizadores del orden de 10 gigawatts. La idea es en el 27 tener 1 gigawatt como proyecto piloto, 4 para el 2030, utilizando como fuente de energía eólica offshore. Alemania, como no podía ser de otra manera, con Aquaventus en una isla, y la idea es en el 2035 tener un electrolizador de 10 gigawatts. China, como no podía ser de otra manera, obviamente alineado con el gobierno, la empresa Beijing Xingnen va a invertir nada más que 3.000 millones para generar 5 gigawatts a partir de energía eólica y solar. Y la idea es que para fines de este año ya esté funcionando. Arabia Saudita, con la compañía Helios Green Fuels Project, en la ciudad de Neom, que está al lado del Mar Rojo, están invirtiendo nada más que 5.000 millones para obtener un electrolizador de 4 gigawatts para el año que viene. Y lamentablemente, chicos, tengo que decirle que el próximo es Chile, que es el primero en Latinoamérica. Esto que están viendo acá es justamente el parque solar que hicieron en Atacama. Está trabajando con la firma francesa Engie en una firma que se llama en un joint venture que se denomina HyX y con Enaex trabaja también Porsche, Siemens y en Antofagasta, en el norte de Chile, la idea es utilizar este parque eólico solar que no es solamente fotovoltaico, sino que en Antofagasta también hicieron un parque de concentración solar y van a hacer los primeros electrolizadores de 1,6 gigawatt para obtener hidrógeno verde, lamentablemente para utilizarlos en minería. La idea es que para fines de este año ya estarían funcionando un electrolizador de 1,25 megawatt y las fases comerciales se van a hacer superiores a esa capacidad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, sí. Y Sí, esto profe, bárbaro. le cuento, ya es casi de la prehistoria. En el 2003, cuando nosotros cursábamos la maestría con José Luis, nos contaron que había un proyecto en donde estaban distintas ciudades: Madrid, Barcelona, en España, Zúrich, Ámsterdam, Stuttgart, y no sé si me estoy olvidando de alguna más. Eran distintas ciudades en Europa en donde habían vehículos que funcionaban a base de hidrógeno. Pero las particularidades de los vehículos
es que algunos tenían un motor que funcionaba directamente con hidrógeno, algunos tenían celdas PEM que generaban hidrógeno y a partir de ahí lo utilizaban. Algunos cargaban en eh, como si fueran estaciones de GNC, cargaban hidrógeno que ya estaba colocado en grandes tanques. Algunos cargaban directamente de electrolizadores y fueron viendo la performance y las pérdidas y la percepción de los distintos clientes y la cantidad de kilómetros que habían recorrido. Nada más que para ver, acá tenemos los cilindros de hidrógeno, fíjense el volumen que ocupan, las celdas de hidrógeno, las unidades de refrigeración y de aire acondicionado, que son más significativas en volumen que las celdas de hidrógeno, transmisión automática, vehículo obviamente eléctrico y la parte de auxiliares. Acá tenemos tanques de almacenamiento y obviamente de alimentación en Hamburgo. Acá tenemos una unidad que se dedica a la electrólisis no llego a leer porque lo tengo tapado perdón, me fui para atrás. Lo tengo tapado, ustedes lo están viendo, pero yo lo tengo tapado con la barra. Me fui del Power para mí, no para ustedes. En Reykjavik, en donde tenemos el panel de control. Acuérdense que necesitamos corriente continua, por lo cual necesitamos un transformador. Fíjense lo que es la unidad de enfriamiento, el separador de gas, el módulo electrolizador, la alimentación de agua tratada y el desoxigenador y el secador de aire. O sea, son unidades interesantes. Esta es a partir de reforming de metanol en Stuttgart. Otra, un vehículo transportador de hidrógeno justamente para alimentar esos tanques que veíamos antes. Un tráiler en Luxemburgo. Y esta es esencialmente la idea. A partir de electricidad o de gas natural, de agua, de gases inertes, se puede producir en sitio hidrógeno y o por inyección externa de hidrógeno que fue producido por electrólisis en otro lado, ingresa en el compresor, se almacena, se vuelve a comprimir y va al dispenser. Y lo que tenemos acá, me quedó como no podía ser de otra manera, el, los- las pérdidas por mantenimiento en caso de electrólisis y de reformado, que fíjense que en ambos casos las que se llevan las de ganar es el tema de seguridad y alarmas, y sobre todo por las posibles pérdidas. Y las eficiencias, en donde estamos hablando de todos vehículos a hidrógeno, pero fíjense cómo varían desde Ámsterdam hasta Stuttgart, inclusive en Madrid mejor que Stuttgart. La eficiencia en las distintas estaciones de carga. Las barras oscuras lo que consideran es el consumo, las barras claras lo que consideran es lo que se produce. Y bueno, esto es nada más que lo que volvemos a ver. A partir de agua, electricidad y gas, produzco hidrógeno, tengo grandes pérdidas de energía, tengo emisiones y obviamente ruidos cuando produzco el hidrógeno. Yo puedo inyectar hidrógeno desde un camión
entrego un dispenser y alimento a cualquiera de los bus. Y cuando vemos los motivos por los cuales se produjeron las fallas, el mayor motivo fue por los compresores, el segundo motivo por la estación de carga, pero la estación propiamente dicha, acá el gatillo de carga, la producción en sitio y otras condiciones, y por último la seguridad. Eh, y el tema es la percepción de los distintos actores. Yo voy y vengo con el Power. Cuando uno le preguntaba a los conductores cómo percibían esos vehículos a hidrógeno frente a un vehículo a combustión interna, obviamente desde el punto de vista de dolor estaban totalmente satisfechos, con un 97% de satisfacción, de polución el 98%, desde el punto de vista de confort de los pasajeros, en realidad no estaban tan conformes, 39%, el 56% decía que era lo mismo, desde confort de la persona que maneja, prácticamente se repite lo mismo que con los pasajeros. Desde la facilidad de manejo, ya ahí no estaban tan conformes. Un 26% dijeron que era mejor, un 59% lo mismo y un 14% menos. Desde la seguridad solamente no llegan ni al 20% que están seguros, un 80% estiman que es lo mismo y un 2% menos. El esfuerzo de manejar, prácticamente repite lo anterior, los frenos. Acá se incrementa la percepción de que es peor que un vehículo de combustión interna. La velocidad, ya ahí no están tan conformes. Muy pocos dijeron que era mejor. La mayoría, lo mismo. Y un porcentaje de casi del 30% que era peor, y desde el punto de vista de la aceleración, un 50% dijeron que era mucho peor que un motor de combustión interna. Em, y cuando comparamos la disponibilidad de los de las distintas ciudades, fíjense que vamos desde Stuttgart, que tuvo una disponibilidad de prácticamente, yo estoy tratando de correr la barra y se me va para cualquier lado, de prácticamente el 98% hasta Barcelona, que tuvo una disponibilidad de los buses del 60%. O sea, y no está atado, porque hay correlaciones, no las puse para realmente no tirar información innecesaria. Y aparte, fíjense que tenemos Portugal, Madrid y Luxemburgo, tres ciudades con hasta costumbres distintas que tuvieron las mismas performances, y Madrid con Barcelona hay una diferencia sustancial entre el 80 y el 60%. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy, salvo que tengan alguna duda sobre el hidrógeno. Y yo tengo que encontrar, si no tienen ninguna duda, ya pauso la grabación. No, yo, profe, por lo menos no tengo ninguna duda. Bueno, pauso la grabación.